Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. No los voy a saturar demasiado en esta clase, ¿no? Pensando en que mañana es el examen y todo esto, bueno, no vamos a saturarnos, solamente vamos a seguir un poquito la línea de lo que ya empezamos a estudiar, que son las sucesiones. Así que vamos a ver otro ejemplo en esta parte. O sea, vamos a investigar si la sucesión logaritmo natural de n dividida en n es convergente. Ajá. Fíjense que es bueno que en cada uno de estos ejercicios, por ejemplo, también adquieran una destreza visual numérica. O sea que les sugiero que en cada uno de los ejercicios de sucesiones, pues generen una tabla de valores en Excel. E incluso pueden hacer la gráfica y ver si hay un comportamiento, una tendencia. Ahorita lo vemos en una gráfica. En este caso, si nosotros pretendiéramos, por ejemplo, calcular el límite directamente como si fuera una función, hay que tener cuidado con un aspecto conceptual aquí. Lo que pasa es que n, recuerden que es un número natural, o sea, esto quiere decir que n es un número mayor o igual que 1. Incluso podemos caracterizar a n como un entero, ¿sí? Un entero, pero mayor o igual que 1. Esos son los números naturales. Quiere decir, lo que estoy diciendo aquí quiere decir que la regla del L'Hopital no se aplica directamente sobre este límite, porque inspeccionando, ¿no? Si evaluamos el logaritmo en infinito, pues es infinito en infinito. O sea, la forma es indeterminada, es una de las formas indeterminadas que se pueden arreglar, por así decirlo, con el teorema del L'Hopital, con la regla del L'Hopital. Pero no se puede aplicar directamente. Es decir, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios, primero es transformar, ¿no? O sea, investigar la naturaleza del límite. Es más, para ser un poquitín más formales, solo un poquitín. O sea, vamos a considerar x un número real, sea x un real, y entonces vamos a investigar la naturaleza del límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x dividido en x. Entonces aquí, incluso conceptualmente, con el logaritmo natural no tenemos que poner las barras de valor absoluto porque ya sabemos que x es un número positivo. O sea, si tiende a infinito es porque es positivo, o sea, se aproxima al infinito, es mayor que cero. Como es ahora sí, en este contexto, en el contexto de los números reales, como es una función, una forma indeterminada, una función que tiene una forma indeterminada en el límite, entonces podemos utilizar la regla del L'Hopital, bueno, para investigar su convergencia a partir de la relación entre las derivadas. ¿Vale? Entonces coloco aquí el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural, que es 1 en x, dividido todo entre la derivada de x, que es 1. Entonces, en este caso sería lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de 1 en x, ¿no? Y bueno, ustedes pueden comprobar directamente que, en efecto, ¿no? El límite existe y es igual con 0. Entonces, por el mismo resultado que veíamos la vez pasada, comentario más bien dicho, entonces podemos garantizar que el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n dividido en n es igual con 0 también, ¿no? O sea que la sucesión es convergente, ya lo podemos poner aquí como conclusión. La sucesión es convergente. Pero, ojo, ¿no? O sea, hay que poner atención, especial atención en este tipo de detallitos. O sea, estamos evaluando el límite, límites infinitos, pero en reales, en funciones reales. Y si el límite en la función real existe, entonces el límite ajustada a los valores naturales, pues también va a existir. La vez pasada lo discutíamos un poquito
con la gráfica en Excel, perdón, con los valores en Excel. Pero quizás ahora, si nos aventuramos no nada más a dibujar la gráfica, perdón, no nada más a hacer la tabla, sino dibujar la gráfica, entonces podríamos obtener otra apreciación, ¿no? Una apreciación más cercana del límite. Tratando de hacerlo un poquito más cercana. Entonces, bueno, voy para allá, voy para Excel. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Profe, ¿derivó por lo de L'Hopital? Sí. Profe, Ajá. entonces cuando ajustamos hacia los enteros únicamente, bueno, los enteros positivos únicamente, la convergencia sigue siendo hacia cero o Sí, claro, sí, porque o sea, estamos analizando el límite cuando x tiende a infinito, x es positivo. Los enteros son parte de los reales, ¿no? O los naturales son parte de los reales. Entonces, cuando nos aproximamos al infinito, o sea, la aproximación es semejante, por así decirlo. O sea, el límite al que converge la función es el mismo límite al que converge la sucesión, ¿vale? Ok, gracias. Ok. Entonces, bueno, vamos a Excel. Y vamos a describir esta sucesión, ¿no? Entonces aquí podemos marcar la n, ¿no? Tomarla como contexto de dónde empieza la sucesión, ¿no? Y aquí colocamos los índices a n, ¿no? Que incluso podríamos ya colocar aquí como logaritmo natural de n dividido entre n. O sea, incluso lo podemos poner así, digo, si es la expresión simple, lo dejamos de esa manera, ¿no? Entonces por acá empezamos con los números. Recuerden que bastan un par de números para poder pues hacer el ajuste. Lo voy a llevar hasta 21, ¿no? Porque va hasta 20. Entonces vamos a hacerlo así hasta 20. Entonces aquí programamos precisamente lo que está diciendo aquí, ¿no? Logaritmo natural. Incluso así muy formalmente podríamos decir, es el logaritmo natural de lo que está a la izquierda dividido entre lo que está a la izquierda. Entonces lo vamos a hacer así. La función logaritmo natural en Excel es log. Ajá. De hecho, en diversas paqueterías o diversos programas que hacen o resuelven problemas en matemáticas, log siempre se utiliza como el logaritmo natural. ¿Sale? O sea, por defecto, si no le ponemos un argumento, es el logaritmo natural. Entonces aquí estaríamos hablando del logaritmo natural de 1, bueno, va a ser 0, ¿no? Pero vamos a ponerlo ahí directamente, nada más para que la misma fórmula que estamos escribiendo aquí se copie en todos los demás elementos, ¿no? Entonces es log A2 dividido entre A2, que es la primera casilla, la casilla 2 que contiene el primer número, que es el 1. Y de ahí, como les enseñé la vez pasada, le damos doble clic en la esquina inferior derecha para que se copie toda la estructura, ¿no? Entonces aquí, por los puros valores que estamos viendo, quizás todavía no veamos un comportamiento regular o aproximado hacia el cero, ¿no? Entonces quizás convenga hacer más evaluaciones para tratar de verlo así. Digo, ya comprobamos que el límite es cero, pero lo que estoy haciendo es tratar de verlo desde antes, ¿no? O sea, tratar de investigarlo desde antes. Si no hay un valor claro, pues entonces lo hacemos más obvio, por así decirlo, ¿no? Observen que las cantidades van disminuyendo cada vez más. De hecho, empieza en cero, pero después pasa al 0.15 y después empieza a descender 0.13, 0.14 prácticamente, 0.13, 12, 11, 10, 0.1, 0.09, 0.0, etcétera. O sea, no, lo que está haciendo la función es primero una especie de salto y luego empieza a descender nuevamente, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que esperaríamos ver si hacemos más evaluaciones, pues es que haya mayor descenso, ¿no? Un descenso más pronunciado. Entonces, arrastramos más, vamos a llegar hasta el 60, por ejemplo, y bueno, el comportamiento se sigue, ¿no? Pero saben que aquí ya la aproximación ya no es tan inmediata como la habíamos la vez pasada en la asociación anterior, sino que nos da una idea. Entonces, para tener una idea más realista, por así decirlo, pues entonces quizás convenga dibujar la gráfica, ¿no? De esta parte. Para ello, bueno, no estoy seguro si vaya a aparecer, entonces les voy a compartir
el escritorio completo, mejor, para que no vaya a haber desfases, ¿no? Entonces, bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, las primeras 20 casillas, nada más. Las primeras 20. Y entonces en la parte donde dice insertar o dibujar, ¿no? En insertar nos han dicho, ahí vamos a seleccionar una gráfica que se llama de dispersión, la gráfica de dispersión. Lo que hace una gráfica de dispersión es mostrar puntos nada más. O sea, los puntos que están dibujados que aquí no muestra una curva. Podemos seleccionar una curva que se aproxime, pero no vamos a seleccionar la primera opción. Y bueno, es lo que les decía, ¿no? Aquí podemos eliminar esta parte. El primer elemento de la sucesión es este de aquí. Voy a señalarlo con dibujo. O sea, el primer elemento es este de aquí. Este es el A1. Este de acá es el A2. ¿No? Y así le seguimos, ¿no? El que sigue, este de acá es el A3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que les decía, primero hay un salto, por así decirlo, ¿no? Y después empieza un comportamiento descendente. Descendente, descendente. Y aquí quizás todavía no es obvio, todavía no es claro hacia dónde va a descender, ¿no? Porque el cero, de hecho, el cero, si se muestra aquí, está ahí. O sea, aquí está el cero. Ahí se muestra el cero. Ajá. Entonces, bueno, hay que tratar de obtener una mejor aproximación, ¿no? Por eso nos fuimos hasta una aproximación más grande. Pero bueno, no es ningún trabajo, no es ningún esfuerzo, por así decirlo, ¿no? Bueno, voy a eliminar esto de aquí. Y voy a repetir el proceso, pero ahora con todos los elementos. Bueno, para seleccionar todos los elementos, pues basta con que presionen la tecla Control Shift y las flechas arriba abajo para seleccionar todo. Ya que lo hemos seleccionado, voy a la parte de insertar, me voy a donde dice gráfico de dispersión, selecciono nuevamente el que había visto hace rato y bueno, aquí ya es un poquitín más obvio, aunque no realmente, ¿no? O sea, no es tan evidente. En este sentido, formalmente se dice que la convergencia es lenta, ajá, porque converge en infinito, pero se tarda en converger, por así decirlo, ¿no? O sea, ya vimos cómo va pasando, por ejemplo, aquí apenas va en el 0.03. Ajá, y de hecho, si ustedes pasan el cursor encima del punto, les muestra cuál es el punto. Dice es el punto 60, cuyas coordenadas son 60,0.03 prácticamente. Ujú. Y si lo extendemos más, pues ya vamos a ver de mejor forma la extensión. No voy a exagerar. Por ejemplo, aquí ya me voy a llevar el valor, ¿no? Hasta 200, ¿sale? Por ejemplo, bueno, ya me pasé un poquito, ahí está, 200. Voy a regresar acá arriba y simplemente copio lo que está aquí, ¿no? O sea, toda la formulación. Pero seguramente ya habremos llegado. Bueno, voy a ir al último elemento. 200. Ahí está. De hecho, todavía ni llega en 200, en 200 está en 0.01. Ajá, entonces ahí también pueden darse cuenta de esa noción de convergencia lenta que les hablaba hace rato, ¿no? Entonces ahí está. Pero vemos una acumulación mucho más pronunciada, así decir, en el origen, ¿no? Ya una mejor aproximación. Y ahora aquí es donde va la idea de hace rato, ¿no? Lo que les comentaba. Eh, Nosotros podemos ajustar una curva o encontrar la curva que se ajusta a los datos y pues prácticamente lo que estaríamos viendo sería la gráfica de la función. De hecho, lo que harían ustedes, lo que se haría para graficar la función, no la sucesión, ¿no? O sea, no trabajar la sucesión, sino la función. Pues lo que haríamos sería tomar números cercanos entre sí, muy cercanos entre sí, evaluarlos y ajustar la recta que pasa por esos números. Entonces esto lo podemos hacer de la misma forma, de la misma que lo hice así aquí, pero lo voy a hacer con los 20 primeros nada más, como lo hice al principio. Ajá. O sea, seleccionamos, damos clic en insertar, seleccionamos gráfico de dispersión, pero una dispersión con líneas suaves, o de tendencia se les llama. Ajá. Entonces, esa línea, la línea que estamos dibujando aquí, o la línea que apareció ahí, representa precisamente la gráfica de la función. Ojo, o sea,
esta parte, voy a señalarlo de esta forma. Perdón un tantito. Ok. Bien, esto es f de x. Ajá, si consideramos que f de x, por supuesto, es el logaritmo natural de x dividida entre x. Esa es la gráfica de la función. Y cada uno de los puntos, o sea, cada uno de los puntos, por ejemplo, aquí es el enésimo término. Digo, podemos saber cuáles si los listamos. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5. O sea, el que señala es el 6, pero no importa. O sea, lo que quiero decir es que selecciono cualquiera que está ahí en la lista y representa el enésimo término de la sucesión, donde la sucesión, o el enésimo término de la sucesión es el logaritmo natural de n dividido entre n. ¿Vale? Entonces, con esto supongo que queda un poquito más claro esa parte, ¿no? O sea, si calculamos el límite de la función, o sea, lo que hacemos es calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito, pues lo que estamos haciendo es ver cuál es la convergencia de la sucesión cuando n tiende a infinito. ¿Sí? O sea, cuando hablamos del enésimo término, ¿no? La sucesión. Sí, por ejemplo, suponiendo que el 20, vamos a decirlo así, exagerando, el 20 representa el infinito, pues entonces precisamente en 20 podemos calcular el valor de la sucesión o algo muy cercano a la función y que sea correspondiente al valor de la función. Esa es la idea. Ahora entonces, como lo hacía hace rato más o menos, cuando identificamos o logramos ver que sí hay un punto de convergencia, o un valor de convergencia, pues quizás incluso podamos dibujar la línea, ¿no? La línea de convergencia. ¿Sabes? O sea, como lo estoy haciendo ahí, la gráfica de la función tendría que aproximarse a la línea de convergencia. Esto lo vamos a ver un poquitín más claro en otros ejemplos, ¿no? Pero es lo que les sugiero que hagan para que tengan una idea más aproximada de lo que hay que hacer. Y bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Pueden hacer evaluaciones en Excel, pues hasta, o sea, pueden exagerar, ¿no? Si ustedes que hasta 1 millón, ¿no? Vamos a decir hasta los 1.048.000, ¿no? Digo, tampoco se necesita tanto, ¿no? Como ven. Entonces eso a nivel de la idea, a nivel de la concepción, de lo que se puede realizar. Entonces, bueno, ya cuando vayamos haciendo ejemplos o más ejemplos, vayamos trabajando más ejemplos, vamos a hablar de lo mismo, ¿vale? O sea, vamos a regresar a Excel, vamos a hacer la convergencia. Incluso en algunos quizás hagamos primero eso, ¿no? Primero hagamos el desarrollo en Excel para ver cómo se comporta la sucesión y verificar que hay una convergencia o no hay una convergencia y después demostrarlo. Bueno, comprobarlo, después comprobarlo aquí con el ejercicio, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un teorema, ¿vale? Que habla de, particularmente a mí no me gusta el nombre que se le da, pero bueno, se le acostumbra a decir el teorema del sándwich. De hecho, en límites de funciones también hay un teorema equivalente, que se llama el teorema del sándwich. ¿Sale? Una manera formal de llamarle este teorema es el teorema de los extremos. Ajá. Entonces, bueno, sean A sub n, B sub n y C sub n. O sea, ya saben que estos son sucesiones. No tenemos que decir que son sucesiones. Esa es la notación para sucesiones. Tales que A sub n es menor o igual que B sub n y B sub n a su vez es menor o igual que C sub n. ¿Vale? Entonces, la sucesión correspondiente a los términos B o los Bn está entre los términos de AN y CIN para toda n en los naturales, ¿no? O sea, en todo momento se cumple esa naturaleza, ¿no? Entonces, si sucede que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión A y el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión C son iguales, se puede concluir, ¿no? Se puede concluir que el límite cuando n tiende a infinito
de B sub n es igual a L también, ¿no? Sí. Entonces, es algo quizás un poquito obvio, por así decirlo, ¿no? Porque si todos los términos de la sucesión encierran a B, o sea, todos los términos de la sucesión entre A y C encierran a B, por así decirlo, entonces en el límite, si A y C convergen al mismo valor, están encerrando un valor de la sucesión que corresponde a B, pues es exactamente el mismo valor. O sea, por así decir, es el valor que encierran las sucesiones en el límite, pues no es otro más que el mismo valor. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el argumento lógico válido de que 2 es mayor o igual que 2 y al mismo tiempo es menor o igual que 2 porque se cumple la igualdad. ¿Sale? O sea, este argumento es completamente válido porque el menor o igual es eso, uno u otro, ¿no? O sea, es menor o es igual, se cumple la igualdad, entonces esto es válido. Y esta parte de acá también, aunque es redundante, o sea, no se tiene que decir así cuando son números, ¿no? Pero es válido. Entonces, en ese sentido es más o menos la misma idea. Si en el límite estos dos valores son el mismo, entonces el que está en medio, o sea, al que encierran las tapas del sándwich, pues es el mismo. Pero precisamente por eso no, o sea, se entiende más o menos de esa forma, ¿no? Pero es como si dijéramos que es un sándwich cubierto de lo mismo, ¿no? O sea, pan, pan y pan, o no sé. Bueno, vamos a realizar la demostración para ver más o menos de qué se trata, ¿no? De qué es lo que estamos hablando a nivel formal. Ajá. Entonces, como, vamos a poner aquí, como el límite, cuando n tiende a infinito de a n, y el límite cuando n tiende a infinito de c sub n son iguales, entonces, para todo epsilon, por definición, para todo epsilon mayor que 0, la diferencia entre an y L es menor que epsilon, ajá, y la diferencia entre c sub n y L es menor que epsilon, si n es mayor que un número n mayúscula, fijo, ¿no? Ajá, para algún, vamos a poner aquí, para algún n en los naturales. O sea, existe un n en los naturales tal que se cumple estas condiciones al mismo tiempo. Pero lo anterior, ¿qué significa? Ahora nada más hablando de las desigualdades. Por ahí seguramente en cálculo vieron algo que voy a utilizar ahorita. ¿Vale? O sea, si hay una variable, voy a decir así, si el valor absoluto de x es menor que 3, entonces x es menor que 3 y mayor que menos 3. Ajá. Ahora, esta misma idea se puede aplicar en diferencias o sumas. Por ejemplo, si el valor absoluto de x menos 2 es menor que 5, entonces x está entre 7 y x está entre menos 3. ¿Sí? Sí, más o menos lo ven. Bueno, lo hice al vuelo, no sé si estoy bien, pero por ahí, vamos a hacerlo formalmente mejor. A ver, x menos 2 es menor que 5 y mayor que menos 5, entonces, sí estaba bien. Entonces, x es menor que 7 y es mayor que menos 3. Esta condición, esta propiedad, seguramente la vieron en cálculo 1. La vieron. Si no la vieron, pues ahí está el express, ¿no? Ahí, o sea, esto es el express, por así decir. Entonces, bueno, para no ser tan repetitivos, vamos a decir, por lo cual, en particular, A sub n es menor que epsilon más L y mayor que epsilon menos L. No es cierto que menos epsilon más L. Vamos a ponerlo así. Menos epsilon más L. Y C sub n es menor o igual, perdón, menor que epsilon más L por el mismo principio y mayor al mismo tiempo que menos epsilon más L. O sea, menos epsilon más L. Ajá. Bueno,
Hay dos desigualdades en este sentido que nos sirven en particular. Ajá, dos desigualdades en este sentido que nos sirven en particular, que son los extremos. Fíjense, o sea, esta parte de aquí y esta parte de acá es lo que vamos a utilizar en particular. Ajá, o sea, en particular, podemos ponerlo así. Ya lo señalé ahí, pero estoy dando los argumentos. En particular, menos epsilon más L es menor que A sub n y C sub n es menor que epsilon más L. Luego, en virtud, vamos a poner así, en virtud de que B sub n es mayor o igual que A sub n y menor o igual que C sub n, entonces por transitividad, perdón por la letra E, o sea, aquí dice, en particular, menos epsilon más L es menor que A sub n y C sub n es menor que epsilon más L. Luego, en virtud de que B sub n es mayor o igual que A sub n y menor o igual que C sub n, o sea, sabemos que esto es válido, o esto se da por hipótesis, entonces por transitividad, ¿qué es lo que sucede, no? Pues como A sub n es mayor que menos epsilon más L, entonces B sub n es mayor que menos epsilon más L. En particular por transitividad. Y del otro lado sucede lo mismo. Como C sub n es menor que epsilon más L, entonces en particular B sub n es menor que epsilon más L. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que B sub n menos L en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Vale? Y los argumentos de la demostración desde el principio nos está diciendo que para toda epsilon se cumple esta condición de aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n, pues es igual a L, ¿no? Esto es lo que quiere decir directamente. Entonces, bueno, este tipo de demostración son como las demostraciones que vimos en el primer parcial, ¿no? Que son demostraciones, pues, rutinarias, por así decirlo. O sea, lo que hacemos es utilizar desigualdades, propiedades algebraicas, cosas de estilo. Las propiedades de los números, en particular, que hay transitividad, ¿no? Lo de los valores absolutos y listo, ¿no? Entonces queda, no sé si lo ven, si está claro, ¿no? La demostración, ¿alguna duda? Bueno, yo tengo la duda del, bueno, ha sido con la duda del por qué, sí, de toda la demostración no la entendí muy bien. ¿No? Mm, O sea, ¿qué es lo que dice la definición del límite? Es esto. O sea, se está usando la definición del límite. Aquí está. Que para toda epsilon, la diferencia entre los términos de AN y el supuesto límite, bueno, que en este caso sí es el límite es menor que epsilon, lo que más o menos comentamos la vez pasada, de las diferencias que les dibujé ahí en Excel y todo. Pero se cumple para ambos términos de la sucesión porque el límite es igual. En el caso de las sucesiones, esta desigualdad se cumple para cualquier índice que está por encima de una posición ya fija establecida. Incluso en ese ejemplo que les mostraba la clase pasada, veíamos que en cierto momento incluso Excel ya lo truncaba, ¿no? Decía, ya el valor es 0. O sea, ya no hay mayor diferencia computacional. Eso es lo que quiere decir más o menos la definición, pero aplicada a nivel computacional. Por eso se los explico de esa forma. Entonces, la diferencia que hay entre los términos de la sucesión y el valor, el límite, es prácticamente nula, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Para todo epsilon mayor que 0, pero en particular para los epsilon muy cercanos a 0, ¿no? Es donde se tiene que cumplir siempre, que es lo que nos llevaría a la igualdad, por eso es que es esta parte de acá arriba. Entonces, supongo que por ahí va lo de lo que no le entiende bien, porque todo esto de acá es algebraico, ¿no? ¿Sí está de acuerdo? Sí, bueno, es que tampoco lo entendí muy bien porque como mi internet está fallando un poco, luego no lo escucho. Se corta. Sí, sí, pero ya lo tengo más claro. ¿Ya quedó un poquito mejor? Sí. Bueno. Profe, Ya. perdón.
Ajá. Yo tengo una duda en donde dice si n, bueno, pero es el sub n, es Mayor que mayor. n mayúscula. Ajá, n mayúscula es un valor fijo, mencionó, pero se Ajá. refiere como a un punto de la sucesión en específico o a qué. A un momento de la sucesión en específico. Sí, por ejemplo, el índice 100 o el índice 200. Y a partir de ese índice, todos los términos que están después o sea, todos los términos de la sucesión después de ese índice cumplen esa desigualdad o satisfacen esa desigualdad. Ah, ok, Ujú, gracias. ujú. Sí, sí, no hay que. Vale, esa es la idea, el concepto y todo eso. Ahora, creo que en análisis matemático, esta materia que llevan ustedes en quinto, o que van a llevar ustedes en quinto, o en cuarto, ¿no? Bueno, van a hablar formalmente de eso, creo, si no mal recuerdo. Alguna vez vi el programa, pero es que incluso ahí les enseñan la integral de Lebesgue. Bueno, ya no hablo más de eso, pero por eso es que creo que tienen que ver eso así a detalle, formal. Entonces, si aquí no queda muy, muy, muy claro, pues allá ya tendría que quedar un poquitín más claro, porque o sea, el concepto de límite lo van a volver a ver en cálculo 3. O sea, van a volver a hablar y de la definición, y otra vez va a aparecer eso del para todo epsilon mayor que cero existe delta. O sea, por eso es que o sea, estoy casi seguro de que si le preguntan a cualquiera de sus compañeros, sea de la licenciatura de la ingeniería, cualquiera se sabe prácticamente la definición del límite de memoria. Ajá, casi, o sea, casi seguro. Por eso, porque se repite y se repite y se repite. Entonces, bueno, nuevamente aquí está, ¿no? Recuerda, o sea, siempre lo del límite tiene que ver con eso. Para todo epsilon mayor que cero, la distancia entre los términos de la sucesión y el supuesto valor límite son muy pequeños entre sí. O sea, la diferencia es muy pequeña entre sí. Y eso implica que en el límite, o sea, para todos los demás, pues prácticamente son iguales, pero no se puede decir que son iguales, sino prácticamente, por eso se utiliza el concepto de límite o la palabra límite. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, les muestro ahí la demostración, ¿no? Para que la analicen un poquito en términos de eso, de las desigualdades. Más que nada es por eso, para ver lo de las desigualdades, lo de la transitividad y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, esto de la transitividad, nadie lo preguntó, supongo que sí quedó bien claro, ¿no? Por ejemplo, con un número en especial, con X. Si X es menor, sabemos que X es menor que 7, pero a la vez sabemos que Y es menor o igual que X. Entonces, en particular, Y es menor que 7. Si les ponemos números en específico, vamos a decir que Y es 1, ¿verdad? Que X es 5. Entonces, 1 menor o igual que 5 es correcto. Ajá, o sea, esta desigualdad es válida. Y como 5 es estrictamente menor que 7, entonces también podemos decir que 1 es estrictamente menor que 7. O sea, es obvio, por así decirlo, ¿no? Pero aquí lo estamos usando con letras y un número en específico. Aquí es en abstracto, ¿no? Para letras o cualquier entidades abstractas. Pero bueno, pues ahí está. Ahora, esta propiedad, este teorema, lo vamos a utilizar para calcular ciertos límites. A veces es útil que tengamos esta propiedad para poder calcular ciertos límites, como el siguiente. Vamos a poner aquí ejemplo. Ay, Es más, perdón, profe, dígame. un segundo, ¿puede regresarle tantito a... Es que no copié lo de hasta abajo. Ok, sí. Gracias, profesor. De nada. ¿Ya quedó? Entonces, fíjense, vamos a investigar la convergencia, investigar, incluso muchas veces simplemente se dice así, investigar la sucesión coseno al cuadrado de n dividida entre 3 a la n potencia. Coseno al cuadrado de n dividido entre 3 a la n potencia.
Entonces, fíjense, antes de resolverlo, les quiero proponer que lo grafiquen, o sea, que hagan la tabla de valores, lo grafiquen en Excel y vean cuál sería la... Pero me gustaría ver si hay alguien que se anime a hacerlo así al vuelo y compartiendo pantalla. ¿Hay alguien que se anime? Hacerlo al vuelo. Jesús, ¿sí? No, yo nada más preguntaba que ¿A qué me hacerlo refiero? al A vuelo. que, o sea, que compartan la pantalla y lo vayan haciendo ahí en Excel, como lo hago yo en la clase después. Bueno, estoy usando Ubuntu. Bueno. Sí, que sea en Excel para que todos tengan el mismo. ¿No hay nadie? ¿No? ¿Nadie se anima? Sin incentivos no participan. No, nadie. Bueno, ya. Pues a ver, háganlo, ¿no? En Excel y ahorita seguimos discutiendo. Voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan y continuamos la discusión. ¿Sí está la función coseno también en Excel? Sí, Sí, no sabía. Gracias. sí. Se llama COS, así tal cual, COS. Bueno, mientras voy por un vaso con agua y regreso, ¿vale?
Bueno, ya estoy de regreso, ¿eh? Profe, Profesor, ¿hay alguna función para el coseno cuadrado o solamente se eleva el cuadrado? solamente se eleva al cuadrado. Ok, Ajá. pues, Profe, a mí me marca un error cuando le doy enter, que Mm, no me deja escribir la fórmula. Me parece que hay un problema. mm. Y pues aunque escribo el signo de igual, piensa que estoy escribiendo otra cosa. Órale. ¿Quiere compartirme la pantalla para verlo? Sí. A ver. Creo que a mí ya me salió, profesor. ¿Ya? Ahorita lo checamos. Ya puede compartir pantalla, Fernanda. Sí, sí era Fernanda, ¿no? Sí, espera que no encuentro la función. Ah, ok. Ay, ¿dónde está? No la encuentro, profe. Hay un cuadrito con una flecha que apunta hacia arriba, a un lado del micrófono. Ay, ahora vi. Ajá. Me parece esto. Es que está poniendo la potencia, la está poniendo entre lo que se llama coseno, que es la función, y el Ah, sí. argumento. Ajá, ese es el ¿Va al problema. final? Ajá, Ah, ajá, ahora sí. ¿y ya? Entonces, ¿cuál sería el límite, Fernanda? Mm, buena pregunta. De ahí con lo que está viendo. A ver, Cero, ¿no? cero, y cero. Por ejemplo, como les enseñaba hace rato, si se dirige a la casilla 29, bueno, la 29, Fernanda, ¿sí? A 30, bueno, ahí donde tiene la última fórmula, al lado de la 30, al lado, ahí. Si se dirige a la esquina inferior derecha, ajá, cuando se activa esa crucecita de color negro, dele doble clic y se arrastra la fórmula hasta donde haya puesto de números. Ajá, que en este caso es el 62. En notación científica, ahí está, Fernanda, aparece E a la menos 35, o sea, eso es ceros, 35 posiciones decimales después del cero, o sea, 0.0000, 35 veces hasta el 4. Bueno, 34 veces hasta el 4, ¿vale? Entonces, por eso les decía a su compañero que el límite es cero. Entonces, sí, ese va a ser el límite, ¿vale? Gracias, Fernanda. Entonces, ahora vamos a comprobarlo. Este, a mano, ¿no? O sea, formalmente se dice. Ahora, como tal, de hecho, este, si lo consideramos como una función real,
Sucede algo parecido, ¿no? A las formas indeterminadas. Salvo que coseno en infinito, pues no podemos asegurar que valga infinito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería una forma indeterminada de algo. O sea, podríamos decir algo dividido entre infinito. Esa sería la forma indeterminada. Y esa no es una de las formas indeterminadas que se pueden arreglar con la regla de L'Hopital. Es donde hay que tener un poquito de cuidado. Por eso también en funciones reales hay un teorema similar, completamente similar. Lo que sí podemos garantizar del coseno cuadrado, y es con lo que vamos a resolver el ejercicio, pues es que los valores oscilan entre cero, o sea, pueden ser cero, pueden ser positivos, y eso por el cuadrado, ¿no? Por el cuadrado, o menor o igual que 1. O sea, lo más va a valer 1 el coseno al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, esto significa que si dividimos entre 3 a la n, o sea, podemos ponerlo así, 0 dividido entre 3 a la n es menor o igual que coseno cuadrada de n dividida entre 3 a la n, menor o igual que 1 dividido entre 3 a la n. Entonces, la primera parte de la desigualdad, lo que está del lado izquierdo es 0, lo que está en medio, ya lo voy a poner a n para no escribir todo, y lo que está del lado derecho podríamos verlo como 1/3 de la n. ¿Vale? Entonces, incluso para verlo en el formato del teorema, pues vamos a llamarle b sub n al término que está en medio. Aunque es constante, puede ser puede ser una asociación, lo que nos estaría diciendo, si la asociación siempre es igual con 0, pues es una asociación constante. Y esta la tomamos como la asociación C sub n. Entonces observen que el límite, cuando n tiende a infinito de 0, pues es 0, porque es una constante. Pero este 0 lo estamos tomando como el AN. Y que es lo mismo, o sea, vale lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1/3 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vimos la clase pasada. ¿Por qué el límite tiende a 0? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la razón de que el límite sea igual a 0? Porque se debe una constante entre un número muy grande, ¿no? ¿Y cuál es la constante de la que se refiere? Bueno, aquí en este caso 1, ¿no? Ajá. Ok, bueno, más o menos sí. Sí. Por ahí va. Otra explicación, está bien. ¿Y otra explicación? Porque entre más grande sea el número del denominador, más se va a acercar a 0. Ok, sí, pero es prácticamente lo mismo que dijo su compañero. ¿Estamos de acuerdo? La otra explicación, ¿no hay alguien más que piense en otra explicación? Sí, es correcto lo que dijeron, pero en términos de lo que vimos la clase pasada, es que un número que es menor que 1 en valor absoluto, o sea, el 1/3 es menor que 1, ¿estamos de acuerdo? Elevado a la n potencia, al infinito es 0, ¿no? En el límite, ¿estamos de acuerdo? Esa es la razón. O es otra de las razones. Porque sería 0.3, ¿no? Es 0.33, ajá. No, se va a acercar más al 0, ¿no? Exactamente, en potencia se va a acercar mucho más al 0. Por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de coseno al cuadrado de n dividido en 3 a la n, pues es igual con 0, ¿no? Lo que nos garantiza esta parte. ¿Sí? Ya analizado esto, el formato, la manera formal de representarlo. ¿Sí? Entonces, bueno. Profe, una pregunta. ¿Sí? No entendí por qué consideramos el 0 y el 1. Ah, bueno. Esa parte tienen que comprobarla ustedes por gráfica, si quieren. O sea, pueden dibujar la gráfica de coseno cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y ver alrededor de qué valores oscilan el coseno cuadrado, porque de esa manera también sabemos en qué valores oscila el coseno, ¿no? O sea, es otra forma de... O sea, ustedes saben que coseno de teta, ¿entre qué valores oscila? ¿Quién me dice? 1 y menos 1, ¿no? ¿Entre qué? Menos 1 y 1. Entre -1 y 1, exactamente. O sea, de ahí viene la explicación.
¿Estamos? Y al cuadrado, pues entonces, o sea, ambos lados elevamos al cuadrado. Si va al cuadrado, pues el coseno cuadrado es mayor o igual que 0. O sea, puede ser 0. Si fuera negativo al cuadrado es positivo, por eso la cota inferior es 0. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, les decía, una idea es, si no recordamos esa otra propiedad, pues podemos utilizarla a partir de aquí, dibujando la gráfica. Pues, o sea, como más práctico, ¿no? Lo más práctico posible. Pero por eso hay que hacer ejercicios para poder ver cuáles son las posibilidades, de qué términos estaríamos hablando, etc. Vamos a hacer otro parecido. Sí, pues, ejemplo, investigar. Sería la asociación de n factorial dividida entre n a la n potencia. Aquí más o menos la idea va de cuál es el más grande, o sea, qué es lo que le gana más, ¿no? Como ustedes dijeron hace ratito, ¿no? Si los términos del denominador son muy grandes comparados con lo que está en el numerador, entonces, pues a largo plazo, o sea, cuando n tiende a infinito, ¿a cuánto va a converger a 0? ¿No? Entonces, eso es más o menos lo que tratamos de establecer ahí. Ahora, recuerden que todos los términos de la asociación, todos los términos de asociación empiezan en 1. O sea, n es mayor o igual que 1. Entonces, por ejemplo, vamos nada más para darnos una idea de qué es lo que está sucediendo, vamos a calcular algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el A1, por definición, es 1 factorial entre 1 a la 1, entonces es 1. ¿No? Pero lo pongo así a propósito porque, por ejemplo, el A2, que sería 2 factorial dividido entre 2 al cuadrado. Entonces, el 2 factorial sería 2 por 1, dividido por 2 por 2. ¿Quién es más grande? ¿Están de acuerdo que es el denominador, el término más grande? O sea, vamos a comprobarlo con el A3, por ejemplo. O sea, es 3 factorial dividido entre 3 al cubo. Entonces es 3 por 2 por 1 dividido entre 3 por 3 por 3. Ajá. Y entonces así le seguimos, ¿no? Ahora observen que hay un término en particular, un término en específico que se repite, por así decir. Incluso aquí lo voy a poner para generalizarlo en todas las partes. O sea, este es 1 dividido entre 1. Voy a hacer el A4. Fíjense, en A4 aparece 4 factorial dividido entre 4 a la cuarta potencia. O sea, sería 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 4 por 4 por 4 por 4. Hay un término en específico o una parte de la sucesión, o sea, de los términos de la sucesión en específico que se repite en cada uno de esos términos. ¿Cuál dirían que es el que se repite? O sea, no porque sea el mismo, sino a nivel estructural. ¿Lo alcanzan a ver? El 1, ¿no? El 1. Bueno, ese es el término que se repite. Si lo juntamos con su equivalente, ¿no? O sea, su parte, vamos a decir así, lineal, no porque sea lineal, ¿no? Sino con su parte. Ajá, con su parte fraccionaria, lo tendríamos más o menos de esta manera. O sea, en todos los casos se repite esta estructura que es 1 dividido entre n. O sea, en general, si nosotros le seguimos así, en general podemos decir que el enésimo término, que es n factorial en n a la n, es n por n menos 1, por etcétera, por 3, por 2, hasta ahí, hasta el 2, dividido entre n por n por n, por 1 entre n. Y esto nos sirve para investigar en el enésimo término qué onda con este de acá. O sea, ¿qué podemos decir de este término, de esto que está aquí? Entonces también nos podemos fijar en los términos restantes, en los demás. Por ejemplo, en el primero, ¿cuánto valdría ese término? Aunque no aparece, podemos decir cuánto vale, ¿no? El término que está en amarillo valdría 1 en el primer término, ¿estamos de acuerdo? En el segundo término, ¿cuánto vale? También 1. En el tercero, ¿cuánto vale? Es 3 por 2, 6 dividido entre 9.
esa cantidad es menor que 1, ¿estamos de acuerdo? 6 dividido entre 9. ¿Y por qué es menor que 1? Porque lo que está abajo es mayor que lo que está arriba. Ajá. Y esta parte de aquí, lo mismo, ¿no? O sea, es 4 por 3 por 2, sería 24 dividida entre 4 por 4 por 4, ¿no? O sea, 60 y... ¿Sí estoy bien? 64, ¿no? Entonces sería 24 entre 64, que es menor que 1. ¿Sale? Y a largo plazo, entonces se dan cuenta, la cantidad que está abajo es mucho más grande que la cantidad que está arriba, en términos generales. Y lo más que puede valer, este término, el que estoy señalando aquí, es 1. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? O sea, a partir de esto, podemos decir que el A sub n es menor o igual que 1 en n. Porque esta parte de aquí, o sea, voy a volver a enfatizar esta parte de aquí, a lo más vale 1. ¿Sí? O sea, por mucho vale 1. Entonces es como si multiplicáramos 1 por 1 sobre n. Ajá, 1 por 1 sobre n. Pero en el primer término, ¿no? En este. En el segundo término también es 1 por 1 en n, pero en el tercero ya no. O sea, más bien es esto. ¿Sí? O sea, por mucho vale 1, ya. Si vamos de acuerdo, por mucho. Y por menos, ¿cuánto es lo menos que vale? Eso lo podemos ver en el largo plazo, ¿estamos de acuerdo? O sea, al decir el largo plazo, es ¿qué tan grande es este número, el que está abajo, comparado con el que está arriba? De hecho, desde aquí lo podemos ver. O sea, ese número que les había dicho, el 24 dividido entre 64, ¿cuánto vale? ¿Cero? No exactamente cero, Ah, pero bueno, o sea, se aproxima al cero. O sea, es más pequeño que el anterior, o se va aproximando a cero. O sea, lo menos que vale la sucesión es cero. ¿Sí? Pero entonces sería 0, 0 multiplicado por 1 en n. Entonces sería 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo cuánto es lo menos que vale multiplicado por 1 en n. Pero esta parte de aquí nada más. O sea, lo menos que vale esta parte es 0. Multiplicada por 1 en n, 0. Lo más que puede valer, que es de hecho en el primer término donde vemos esa cantidad, es 1. 1 multiplicado por 1 en n, entonces ahí está. ¿Qué podemos concluir al respecto? Pues que el límite de la sucesión, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es igual con 0. ¿Por qué es igual con 0? Porque el límite de 1 en n es 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese sería el asunto. ¿Sí está claro? ¿Sí quedó bien? sí, profe. Vale. Bueno. Y entonces en Excel pueden hacer la réplica del ejercicio. En Excel la función se llama fact. Fact n es lo que nosotros utilizamos como n factorial. ¿Vale? Se llama la función fact. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora bien, hay otro teorema que en diversas ocasiones, de hecho ya lo comentamos informalmente, ¿no? Pero aquí lo vamos a estipular. Ajá, sea sub n una sucesión, entonces, si el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de la sucesión, o sea, nos fijamos en los valores absolutos de la sucesión, y si en particular resulta que el límite es 0,
entonces el límite de la sucesión también va a ser igual con 0. Ajá. O sea, si en valor absoluto el límite converge a 0, entonces el límite de la sucesión tal cual va a converger a 0. Y esto lo vemos, por ejemplo, vamos a considerar aquí, ejemplo, vamos a considerar la sucesión menos 1 a la n por 1 en n. Ajá, y este ejemplo está muy interesante. Si ustedes lo hacen en Excel y lo grafican, de hecho, ya más o menos lo intentamos realizar por ahí, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ya lo habíamos hecho. Sí, ya lo... Nada más que por ahí había un problemita con lo del signo. Pero bueno. Al realizarlo, la gráfica va oscilando alrededor del eje X, que es como nos daríamos cuenta que converge el límite. Pero precisamente para verlo, o sea, para analizar la convergencia de esta sucesión, pues analizamos la convergencia de la sucesión valor absoluto de menos 1 en n por 1 en n. Ajá. ¿Cuánto sería el valor absoluto de menos 1 en n por 1 en n? O sea, de aquí sale directo, estamos de acuerdo, sería 1 en n, ¿no? Porque lo único que hace negativo a esta expresión son los términos impares de las potencias, pero es un menos 1, entonces el menos 1 en valor absoluto es un 1, y multiplicado por este 1 en n, pues queda 1 en n, ¿no? Y es en virtud de que n es mayor o igual que 1, ¿sale? Por lo tanto, el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n por 1 en n, es igual con 0, ¿no? Bueno, esa sería la razón en este caso. ¿Sí está bien? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por hoy. Ya ya no hay que saturarnos más de nada de eso. Mañana hacemos el examen. Y bueno, no nos tengan alguna duda o algún comentario. Yo tengo una duda con eso último. ¿Por qué quedaba 1 entre n? Piensa en menos 1 a la n. ¿Cuándo es negativo? El menos 1 a la n. Cuando la potencia, bueno, cuando n es impar. Cuando n es impar. Pero como estamos tomando el valor absoluto de todos esos términos, para los Cierto. impares se va a volver positivo, ¿no? Entonces lo único que queda es el 1 en n. Eso es fácil, ¿vale? Gracias. ¿De qué? Bueno. Entonces, ajá, Jesús. También tengo una duda. Ajá. Bueno, no es con respecto a esto. Me surgió resolviendo los problemas. Y es